así. Solo siente. Canalizadora Vero. Sacerdotisa Bella. Solo Siente es un podcast que pretende ayudar, asistir y generar en ti un modo diferente de interpretar esta realidad llamada vida. El personaje de Bella, una iniciada por la cosmovisión andina, sacerdotisa Pampa Misayoc, maestra de plantas sagradas, practicante del ayuno y la oroterapia. El personaje de Vero, una médica, canalizadora, coach de vida, facilitadora de Tameana y doble de fin de vida. Las opiniones aquí externadas forman parte de los conocimientos y experiencias de vida de cada participante y no se pretende llegar a una verdad absoluta. Solo siente. Ajo, bienvenidos, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bella, Vero, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola a todos, bienvenidos. Bien, espero que estén bien también ustedes por allá, así que, Bella, ¿podrías ilustrarnos, por favor? La creencia habita en vuestro cuerpo a través de la sensación. Las emociones, la interfase entre la creencia y la sensación. Debéis detectar entonces la emoción para acceder a la sensación y de allí a la creencia que a la emoción, sensación dio a luz. La creencia es la madre que da a la luz al hijo la emoción a través de la sensación. La sensación más creencia igual a emoción. El cuerpo es el hogar de la creencia a través de la emoción. La creencia por sí misma es tan solo una idea. Es pensamiento no manifiesto en la materia. Vosotros proveéis a través de vuestro cuerpo la materia para que la creencia se vuelva manifiesta. No podría ser libertad desde el denso plano, desde el que fue gestada, si no fuera en el denso plano vivenciada. La creencia, para ser liberada, debe ser manifestada. El seno del dolor es el portal para la liberación del dolor. No puedes liberarte sino a través de vuestro cuerpo. Vuestro cuerpo es el vehículo de liberación. Es cadena y es llave al mismo tiempo. En la misma pregunta se esconde vuestra respuesta. El error es la errónea interpretación de la solución. La enfermedad no es más que resistencia alojada en el cuerpo. Esto es, una creencia manifestada repetidas veces o en permanencia a través de una emoción cronificada. La enfermedad es rigidez. Las enfermedades que heredáis no son más que las creencias que les son transmitidas y a través de vuestros cuerpos manifestadas a través de la emoción. Son las creencias aquello que heredáis. La enfermedad es solo resultado de la manifestación de las creencias. Las creencias modifican la transcripción de vuestras hélices de manifestación. El ADN es también en fuerza toroidal de propulsión y generación. Erais gestados, vuestros cuerpos son gestados a partir de las creencias de vuestros progenitores. Ellos manifiestan sus creencias a través de su descendencia, la doble hélice de ADN, padre, madre. En la doble hélice de vuestro ADN confluyen las ramas interminables de ambos conjuntos de creencias, o sea, el árbol transgeneracional. Para sanar, debéis por esto acceder a la creencia a través de la manifestación de la creencia en el cuerpo. Esta es la emoción manifiesta e instalada.
Son solo diferentes velocidades, niveles de vibración. Manifiesto en el cuerpo, no manifiesto en creencia. En tanto no eres consciente de las creencias que albergas, éstas se extenderán hacia el infinito en el tiempo y el espacio, porque de ellos surgen y a través de ellos se manifiestan. Cuando liberas las creencias, liberas al tiempo y al espacio de ellas, y el tiempo y el espacio entonces se colapsan en el aquí y en el ahora eterno, donde no existe tiempo ni lugar en que las creencias puedan habitar. Qué complejo, ¿no? O sea, por un lado hay una frase, ¿no? Que la historia es, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. No sé si la han escuchado, ¿no? Pero ahora resulta que mi historia es la que me enferma. O sea, ¿cómo es eso? O sea, yo, por lo que entiendo es, o sea, hay cosas que uno no puede detener porque pues son parte de la secuencia, ¿no? Son parte del árbol genealógico, son parte de todo lo que, pues, de lo que estamos hechos, de lo que estamos constituidos y de nuestros antepasados, ¿no? Entonces, pues esa carga ya está ahí, ¿no? O sea, ya, ahora sí que ni aunque te pongas, te toca, y si te quitas, te toca, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja ahí? Porque al fin y al cabo es algo que ya cíclicamente, o bueno, si nos vamos más al fondo, pues es algo que ya elegimos, ¿no? O sea, desde que, ok, yo quiero jugar esto, bueno, voy a jugar esto, y dentro de ese juego vas a tener un cáncer, ¿no? O vas a tener un retraso, o vas a tener autismo, o vas a tener eso, ¿no? Entonces, digo, ya, de antemano lo sabemos. Eso, pues, es un poquito más profundo, digámoslo así. Pero vaya, el que está ahorita aquí y de repente llega al mundo y así es como de, tengo diabetes tipo A y soy un niño, ¿no? Es como, híjole, pues sí, mano, ¿no? Perdón, te tocó esto, ¿no? Entonces, y cómo, pues ahí sí ya llegaste con esos genes, ya llegaste con esa carga, ¿no? O las personas que tienen hijos que abusaron de sustancias y cosas así, y el niño sale sin un dedo, o sale con malformaciones. Ahí sí ya uno tiene mucho que ver, ¿no? O sea, creo que ahí sí ya es cuando uno voltea y dice, ¿por qué yo soy tu guerrero, Dios, ¿no? O sea, ¿por qué soy tu mejor guerrero? ¿Qué se hace? O sea, pues qué, ya agachas la cabeza y lo afrontas y ya, ¿o qué? Yo, me gustaría dejar mucho esta parte a Vero, porque creo que es la más indicada en el tema de, no solamente por lo que ella estudió, en este tema de ser un doctor, una doctora, ¿no? En comprender ello, sino, pero me gustaría abordar nada más este pedacito de lo que tú preguntaste, en el sentido de esta parte. Como yo lo he entendido y lo he podido percibir tanto en los sueños o a veces en las medicinas, nosotros en esencia siempre estamos saltando de una línea de tiempo a otra, estamos saltando de una experiencia a otra. Si no es así, recordemos cuando soñamos. Estamos aquí y de repente ya estamos en otro sueño, en otra realidad, en otra historia. Siempre estamos conscientes de que la estamos viviendo. Siempre somos nosotros, por decirlo de una manera. Entonces, nada más estamos saltando. No es nada lineal. No fue así constante que nunca he dormido y sigo siendo esta y hay un pasado, presente, futuro. No, siempre hay un salto. Pero el salto se va dando dependiendo la vibración que estamos teniendo. La vibración que ahorita nos tenemos, voy a ponerlo como en términos de colores, porque igual también corresponde a un color, ¿no? Una vibración. Vamos a imaginar que ahorita estoy vibrando en verde limón. Entonces, si imaginara que ahí concluyera la experiencia aquí en la tercera dimensión Tierra y de repente me desencarno, o sea, muero, por decirlo así, muere el cuerpo, yo morí vibrando en verde limón. Entonces, el proceso que va a la siguiente elección que yo doy, a la que sea, o sea, puede
pareciera que estoy soñando, estoy en el bardo, me volví a reencarnar, lo que sea que como quieran llamarle, pero es un salto dimensional hacia otra realidad. No se va a dar en orden de que si yo vibré en verde limón, ahora salté y entré a un morado. O sea, no es así. Esa es la secuencia que estás teniendo. Entonces, pasas de ese verde limón y saltas a un verde limón continuo. Hasta que vas procesando, integrando todo y ahora ya pasaste de verde limón tú mismo en tu historia a ahora ser este color amarillo. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que si nos encarnamos de carencia, pobreza en el dinero y todavía nos aferramos, morimos aferrados a eso, lo más probable es que en la siguiente encarnación, si elegimos encarnarnos en la Tierra, por decirlo algo así, va a tener que ser en un clan donde hay carencia, donde ahí es muy importante ese tema. Entonces es como un tema de vibración. Te correspondió ese clan, te correspondió ese grupo álmico. Y estamos hablando de un gen, es un yen es un genio. Tiene que ver con el genio, con el creador. Genius, tú eres el genius, el genio creador. Entonces tú creaste ese clan, tú manifestaste ello, tú manifestaste esa experiencia. Y ese clan sí, efectivamente te está donando los genes, donde ahí todos están carentes, pobres, tienen esas batallas, ¿no? De todo eso. Pero en esencia es porque tú, como tú bien dices, Jorge, en esencia desde antes, tú ya elegiste. Pero lo elegiste no a veces desde la conciencia. Esto quiero decir algo muy importante. No desde yo voy a entrar ahí y voy a ver que cuando éramos chiquitos nos robaban y teníamos que vender chicles y todo. Los detalles no son diseñados desde ahí. Solo es la vibración. Tú la elegiste porque no cambiaste vibración. Desde esa vibración sí eres tú el que elige por vibración. Pero has ingresado, llamémoslo consciente de que todavía estás ahí, pero inconsciente de que, pues eso también te va a tocar en la que sigue. Ya estás, consciente, inconsciente, entraste, pero ya que entras, los detalles, ya tú los vas decidiendo en el camino. Es como quien dice, la vibración principal ya la tienes, el color principal. El cómo vayas transformando, derivando, viviéndolo, aceptándolo o repudiándolo, eso ya es una decisión en el espacio, en el tiempo, que ya estás aquí en la encarnación. Entonces, si dices, yo quería aprender sobre la abundancia y la pobreza y la carencia y todo este rollo, ya cuando estás pues más viendo, me tocó vender chicles. Bueno, ¿no? Y ya empiezas a desarrollar la historia. Pero no es como que, bueno, y cuando entre voy a vender chicles. Y cuando esté ahí van a ser de los canels, ¿no? Y entonces van a ser de los más feos, ¿no? No va a ser como tan así, tan detallado. Ya cuando estás aquí te vas sorprendiendo de la experiencia. Y estás siempre invitado a caminarla para irla transformando. Entonces, es como si te tocó el clan, pero no estás tan te la heredaron, te la echaron. No es tan así, no es tan así, ¿no? En cierta parte. Pero bueno, doy espacio a Vero. Sí, lo bueno es que le querías pasar la mano a Vero, pero bueno. Sí, creo que esto que decís, Bella, que decís al final, de como que no es que me la echaron, la elegí, me la echaron, un poco lo que una parte de la comunicación que dice, el transgeneracional puede ser cadena o condena, diría yo, cadena, condena o la llave. El gen puede ser el gene, puede ser el obstáculo o puede ser justamente la solución. Hay algo interesante que a mí me interesa traer acá más desde lo científico, porque hay mucha información que se sigue replicando y que es muy arcaica mismo en las formaciones médicas sobre la genética, como que los genes determinan nuestra realidad. Si venimos con una enfermedad genética, estamos determinados a tener esa enfermedad porque la tuvo mi padre, mi abuelo. Bueno, se está viendo que en un 90 y largo por ciento de los casos, y el pequeñito 3 o 5% que resta, no lo sé, no sé qué sucede ahí con estas enfermedades
más determinantes, ¿no? Bueno, hay un pequeño porcentaje que para mí aún sigue siendo un misterio, pero el gran porcentaje de las enfermedades heredadas, en realidad, lo que se hereda es la epigenética. Nosotros tenemos un código genético que viene con determinada información de nuestro árbol transgeneracional. Que ese código se exprese, pongámosle una parte del código que es una enfermedad que venimos, una enfermedad, o sea, un sistema de creencias manifiesto en la materia, que se viene arrastrando a lo largo de las generaciones. ¿Qué se descubrió en el último tiempo, y no tan último? Que ese gen se manifieste o no se manifiesta tiene que ver con una capa de proteínas que encubre, una cubierta que encubre a ese ADN, que se llaman histonas, bueno, no importa, es biológicamente un poco complejo. Entonces, ¿y de qué depende esa epigenética? O sea, que ese gen se exprese o no se exprese, de nuestras emociones. Entonces se está viendo desde la epigenética, o sea, ya se sabe y ya está comprobado científicamente, o sea, cualquiera que busque artículos científicos publicados en revistas científicas reconocidas, la epigenética es una palabra que ya es infranqueable, o sea, sí, está ya en los artículos científicos de genética. Que la epigenética tiene que ver con la herencia de las emociones. Entonces, sí, voy a traer el ejemplo hay muchos estudios sobre los sobrevivientes del Holocausto, ¿no? Que es un tema que había salido hace un par de encuentros. Se vio que los tercera generación de sobrevivientes del Holocausto, acá estamos hablando de una emoción de temor extremo a la muerte inminente, o sea, personas que estaban constantemente en riesgo de muerte. Que la tercera generación, ni siquiera los hijos, o sea, los nietos de los sobrevivientes del Holocausto, tenían la misma activación simpática, o sea, la misma alerta que tenían sus abuelos. O sea, tenían síntomas de estrés postraumático sin haber nunca atravesado esa situación. Entonces, yendo al terreno de las enfermedades, yo puedo nacer con el gen de la enfermedad que tuvo mi padre y mi abuelo. Ahora, que ese gen se exprese o no se exprese, en el 90 y largo por ciento de los casos, tiene que ver con mi cuerpo emocional, con cuánto yo estoy habilitando la expresión o la represión de ese gen mediante mis emociones. Si yo replico creencias y por ende emociones que se fueron replicando a lo largo del tiempo en mi clan, no las hago consciente, no las observo, no las trasciendo, ahí el transgeneracional es cadena, es condena. Ahora, si yo uso eso que yo elegí venir a encarnar a esta tierra como una llave, si yo uso ese gen como una llave, Gene, Key, o sea, qué interesante, porque acá aparecen las llaves genéticas, que en algún momento charlaremos sobre ello, porque es un sistema muy interesante de trabajo justamente con estos bloqueos en los genes. Puedo liberar a mi árbol y liberarme a través de mi árbol. Transformo la condena, la cadena en la llave de mi propia liberación, o sea, de mi reconexión con quien verdaderamente soy. Aquí en este sentido, yo puedo aportar, bueno, parte de esto que dice Vero, en el sentido de las mismas medicinas, ¿no? A mí las medicinas, o como le llamamos a las plantas sagradas, he llegado yo a comprender que la enfermedad nace a través de esta, sí, acumulación de energía, es una acumulación de energía, pero de algo que se ha quedado en incoherencia. Incoherencia básicamente es, o sea, va a correr la energía de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y hay algo que ahí, cuando lo sentí, cuando viene ese sentimiento, no me está gustando. No me está gustando, no lo entiendo, no lo logro procesar, y entonces lo reprimo, lo evito. Pero es como una corriente de energía que está queriendo pasar a través de mí. Y al yo evitarla, no es más que esto, es esta información, esta creencia en incoherencia, porque está en incoherencia con lo que realmente yo soy. Si yo soy todo un cúmulo de energía, ¿no? Con todo ese potencial,
y en mi creencia pienso que yo no, que a mí Dios no me quiso, que va a ser imposible, todo lo que es incoherente ante la existencia misma. Cuando yo empiezo a tener esas ideas, entonces algo ya no fluye, la energía ya no fluye y ahí se estanca. Entonces yo he visto que una de las salidas es como esto: vamos a sentir la emoción, vamos a permitirnos sentir lo que ya está queriendo pasar a través de mí, que es información, pero sobre todo entrar en coherencia. ¿Qué es una de las cosas que tenemos pues, para señalar un ejemplo de esto? Cuando somos niños, supongamos que alguien nos empuja. Siendo niños nos empuja, ¿no? Estamos en una fiesta, hay un niño que nos empuja y pues nos dolió. Y entonces, ¿qué sentimos? Empezamos a llorar. Entonces, ahí viene algo claro. Sentí energía, porque es energía de alguien empujándome a mí, corre por mi cuerpo y no sé procesarlo. No sé. Voy con mi mamá y empiezo a llorar. ¿Por qué? Pues porque alguien me empujó, algo que no procesé, no entendí. A mí no me maltratan así en mi casa. Entonces, cuando llegas acá, ahí con mamá, te dice, ok, no, ya tranquilo, ¿no? Porque a ella le da pena que llores. Porque es la mera fiesta, o te vas a escurrir, te vas a manchar el vestido, te vas a ver feo, cualquier idea que tiene mamá. Entonces te dice, no, bueno, sí, ya. Ay, ¿qué tiene la niña? No, ay, no, nada, no, todo está bien, ya. Ya, mija, ya, no llores, ya. Entonces, ahí hay una información que está queriendo llegar a través de ti, que es nunca había sentido tal vez el dolor, tal vez el desprecio, tal vez el rechazo, tal vez aquí viene em, el maltrato de alguien y está queriendo llegar a través tuyo, que es de otra persona que está llegando. Entonces, eso al no comprenderlo tú como niño, ¿qué viene? Pues lo más lógico, botar esa energía, procesarla, ¿no? Echarla y expresarla. Pero si tú no la expresas, si tú no vas y preguntas, mamá, ¿por qué ese niño me empujó? O sea, ¿qué está pasando? Yo estoy sintiendo esto en mi emoción. Claro, uno es muy niño y no se va a toda esa cosa tan compleja, pero en esencia es eso. Vas a ver por qué me empujó y cuestionas, bueno, ¿qué hice yo? ¿Qué pasó? ¿Qué dije? A lo mejor en ese momento le dijiste una palabrota, pero para ti, como es muy común en tu casa esas palabrotas y para él es una ofensa, o sea, aquí viene una experiencia que se está dando entre niños. No está organizada, simplemente está sucediendo en tiempo real. Esa energía entra en ti, tú no sabes procesarla, la tratas de botar llorando, vas con mamá y como mamá tienen sus creencias que nosotros no nos expresamos o nos da pena que el vecino se dé cuenta que nosotros lloramos o en casa papá te ve con unos ojos, ¿no? De que no, aquí nosotros no lloramos, ¿no? Somos machos. O sea, hay en juego tantas cosas en esa pequeña dinámica que la guardamos y la reprimimos. Entonces se nos quedó guardado ese llanto en el pecho. Pasa unos cuantos días, unas semanas, y el niño viene en un problema de gripa, de tos, y se empezó a guardar en los pulmones. Y no es más que llanto reprimido, dolor. Claro, vamos al doctor, recetan, tiene una infección, le dan el genérico, un antibiótico, y listo, se sanó. Tan. Pasaron los días, los meses, los años y sigue siendo. Entonces, cada vez que viene una expresión y viene el llanto, lo guardamos. Y viene pasando. O sea, ahí va guardándose la situación. ¿Cuál es la situación? Pues cada uno la va a ir revisando, cada uno va a recordar. Pero, eso es un mero ejemplo, ¿no? Pero ahí yo creo que sí es mucho los niños son niños y todo lo que pase, haga o exista es lo correcto para ellos, ¿no? O sea, si yo veo que mi papá abraza a mi mamá, eso es lo correcto. Si veo que mi papá le pega a mi mamá, eso es lo correcto, ¿no? Entonces, no tienen esa diserción o no tienen
ese termómetro de lo que es correcto y de lo que no es correcto. No tienen ese termómetro de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿no? Entonces es muy complicado y de ahí vienen y se derivan muchas cosas, o sea, los traumas, por ejemplo, ¿no? O sea, el trauma al fin y al cabo se vuelve trauma cuando alguien te dice que es trauma. No sé si te dan cuenta, ¿no? Pero, o sea, para uno no es un trauma hasta que alguien no te dice, eso es un trauma. Porque si no, pasó de noche. Y pasó como si nada, ¿saben? O sea, hasta que alguien externo no te dice que lo que pasó o la acción o la palabra o el gesto o lo que sea no era apropiada o no era buena o eso no es lo correcto, se vuelve algo malo, ¿saben? O sea, si a lo mejor en mi casa nos saludamos jalándonos el cabello, pues en mi casa es bien bonito porque así nos queremos y nos demostramos amor y mira, yo lo jalo hasta el piso, ¿no? Y todos así, ay, qué padre, ¿no? ¿Cómo me quiere mi papá? ¿No? Y cuando llegas y te enamoras de alguien y agarras y lo jalas hasta el piso, oye, ¿qué te pasa? Eso es malo, ¿no? Entonces es bien complicado porque esos factores, al igual que la salud, pues no los controla uno. O sea, uno no, bueno, ya dijimos que sí, pero pues, hablando en esta realidad, pues no los controlaste. Tú no controlaste que tu abuelo, pues le pegara duro a la copita, ¿no? Y ahora, pues, en el hígado, pues le dañó al hígado, o le pasó genes malos a tu papá, y tu papá a su vez se volvió diabético, y ahora tu papá te pasó eso, ¿no? Es por decir algo, ¿no? O que crees que no es tu culpa que tu tía se haya enamorado de tu tío y pues salieras tú, ¿no? Y los genes ahí se mezclaran y pues pues ni modo, ¿no? O sea, nos salió un poco lento. Pero bueno, eso tú no lo controlaste. Eso son cosas inherentes a otras personas, como al igual otras personas, si ven mal tu comportamiento, si ven mal tu forma de ser, pues te señalan y te dicen estás mal. Y tú no estás haciendo algo malo. Y tú no estás haciendo... O sea, vaya. O sea, sí, si yo agarro y le pego con un bata a alguien, pues sí, no es como... No tiene mucha lógica. Pero si yo agarro y mi forma de demostrar amor, porque también eso pasa en los niños, a lo mejor ese niño que empujó al otro niño le gustaba. Y es su forma de demostrar amor. Porque no saben, ¿no? Es como... Ay, me gusta esa niña. Voy a ir y le voy a aventar algo... Le voy a aventar mi frutzi, ¿no? Y es su forma de demostrar su amor. No se lo contuvo, no lo dejó mal canalizado, o bueno, para nosotros, nuestros ojos fue mal canalizado, pero es muy complicado porque son factores que ya no dependen de uno. Son cuestiones que ya no dependen de uno, ya son traumas de otros que pasan a traumas de otros y es una cadena infinita, ¿no? Entonces, no se puede o no se puede romper, porque si lo rompes, entonces vives en una anarquía en donde todo lo que tú haces, pues es lo correcto, ¿no? Porque aquí demostramos el amor dándonos una cachetada, ¿no? En todo el mundo no, pero aquí nos amamos dándonos una bofetada. Entonces, pues para muchos sería, eso es anarquía, ¿no? Porque hacen lo que quieren, como quieren y cuando quieren, ¿no? Cuando no hay unas reglas, cuando no hay una civilidad, o sea, a eso voy. No encuentro esa parte de cómo zafarse de eso o cómo aminorizarlo. ¿Cómo le haríamos? Yo que diría... No, adelante, pero. Por favor. Tú hablas, Jax, de, bueno, son cosas que pasaron atrás y nosotros no tenemos ningún control sobre ellas. Si tomamos en cuenta, y esto es muy aterrizable, va a sonar muy etéreo o esotérico, pero es absolutamente aterrizable, y ese es justamente el poder y la potencia del trabajo emocional, de reconocer las emociones que tenemos en sombra. Si tenemos en cuenta que el tiempo lineal es una ilusión de la mente, todo eso que parece ser pasado y generaciones pasadas y nuestros padres y nuestras vidas pasadas, y es interesante, porque justo anteayer tuve un sueño que fue una regresión a una vida pasada, y dije, ¡ay, acá está! ¿Qué es una vida pasada? ¿Qué son generaciones pasadas? Si el tiempo lineal no existe, todo eso está sucediendo aquí ahora, la mente no lo puede entender, son todas como si fueran, no quiero poner palabras porque creo que mi mente no llega a captar, porque mi mente es lineal, ¿no? Creo como la mente de todos, pero creo que lo que más se puede acercar son como realidades paralelas que están sucediendo todas al mismo tiempo ahora. Entonces, todas esas generaciones hacia atrás, que yo digo mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo,
Todo eso está sucediendo ahora y está sucediendo en el presente y está sucediendo en mi cuerpo. ¿A través de qué? A través de la emoción que estoy sintiendo. Por algo, los sabios Hopis indígenas nativos del sur de Estados Unidos, y norte de México creo, no sé, bueno, de Estados Unidos, dicen que cuando uno sana 7 generaciones hacia adelante y 7 generaciones hacia atrás. ¿Cómo es posible que sanemos generaciones hacia atrás si el atrás ya pasó y yo no tengo nada que hacer con el atrás? Parece ser que los sabios del mundo reconocen que el pasado puede ser modificado a través del presente. ¿Cómo se manifiesta el pasado en el presente? A través de las emociones. ¿Por qué? Porque la emoción es el aterrizaje de la creencia en el cuerpo a través de una sensación. Entonces, si yo vengo, y vuelvo con el hilo de mi ejemplo, que es un poco mi historia, ¿no? Si yo vengo con el miedo y el alerta constante de que en cualquier momento algo terrible puede llegar a pasar porque es lo que vivieron mis abuelos o mis bisabuelos, ¿qué tengo para hacer yo en la historia lineal? Nada, si ya pasó. ¿Desde dónde lo puedo abordar? Desde esa historia entre comillas, manifestándose en el presente, que es lo único que existe. Y en el presente, lo único que existe es el cuerpo, es el aquí ahora. Porque si yo pienso en el pasado, estoy pensando en algo que no existe. Si pienso en el futuro, estoy pensando en algo que no existe. Lo único real es aquí ahora. Y en el aquí ahora solo siento, hablando del título de nuestro podcast. Hermoso. Dicho sea de paso y muy sabio y profundo. Entonces, solo siente ¿qué es? Solo siente es sentir. ¿Y sentir qué es? Colapsar el pasado y el futuro en el presente. Todos esos traumas no resueltos están, ¿dónde? En el nudo que siento en el estómago cada vez que siento miedo. Y esa es la llave. Esa es la llave. Entonces yo replico la historia, las creencias, las emociones no resueltas de mis antepasados mediante la represión de esa emoción y así daño a mi riñón con los miedos existenciales que tienen muchas personas que han sufrido situaciones de pánico existencial como puede ser esta, digo, para poner un contexto en lo que estoy diciendo y que no sea tan abstracto. O cada vez que viene ese miedo, ese pánico, por más miedo que me dé sentirlo, cierro mis ojos, siento el nudo en el estómago, permito que mi cuerpo tiemble y libero una y otra vez. Una y otra vez. Eso siento yo, por lo menos en mi experiencia y en el trabajo con las plantas también, se me mostró. Eso es purgar karma, eso es limpiar transgeneracional, eso es literalmente en una ceremonia vomitar lo que no me corresponde y a la vez sí, esa es la paradoja. Pareciera que no es mío. A mí me choca a veces un poco cuando las personas, qué sé yo, por ejemplo, en biodecodificación es mucho, eso no es tuyo, soltalo, eso es de tu transgeneracional. No, pero si es mi transgeneracional, es mío también, porque yo elegí traerlo y hacerme cargo de eso que trae mi transgeneracional. Yo no aterricé como un pájaro perdido en un nido que no me corresponde, aterricé exactamente donde yo tenía que aterrizar justamente para ayudar a elevar, vamos a hablar ahora más en términos frecuenciales, a elevar una frecuencia que viene muy lento a lo largo de las generaciones, o sea, hoy en mí. Pero ahí sí tienes que soltar, ¿no? O sea, porque hay cosas que a veces si no las pasas, o sea, que ya no son batallas tuyas o ya no son broncas tuyas, tienes que dejarlas pasar para que crezcas, ¿no? Claro, pero ¿no? ¿qué es lo que dejo pasar? ¿La historia o la emoción que yo estoy sintiendo? Porque esa historia ya pasó, pero esa emoción yo la siento frente a situaciones que no tienen nada que ver con lo que vivieron mis ancestros. Pero la historia repercute, ¿no? Claro que sí, es lo que estoy diciendo. La historia está enquistada en mi cuerpo. Ajá. Hasta que yo no siento ese temor que en el pasado no fue resuelto. Entonces, ¿soltamos la historia o el recuerdo? ¿O qué es lo que soltamos y qué es lo que no? La emoción que viene siendo atravesada en esa historia. Yo aquí les diría que lo que soltamos es la resistencia que tenemos. La resistencia a la emoción, sí. A sentir. Exacto. O sea, nosotros ponemos como un freno. Ajá. Imagínate que vas manejando, ya va todo, ya va la energía, todo mundo atrás está empujando el carro, todos los carros están ayudando a empujar también ese carro, o sea, tú eres ese carro, pero tú haz de cuenta que tienes el pie en el freno, como resistiendo que no avance. Entonces, ahí, ¿qué sueltas? Al grupo, las personas, el carro, todo, no. Sueltas a la resistencia, quitas el pie del freno y ahora sí se avanza. Entonces, ¿qué se va a avanzar?
la experiencia, la sensación, la emoción que estás sintiendo, el dolor que te viene trayendo ese cáncer o lo que sea, lo dejas que pase a través de ti. Entonces, a la vez que está pasando a través de ti, o sea, te permites, literalmente me permito sentirlo. Ya no le pongo por qué, para qué, quién me lo hizo, qué voy a aprender, qué sí, qué no, explíquenme, por qué nací en este clan. Ya nada, es como ¿sabes? Voy a dejar que pase esta energía que está queriendo pasar a través de mí. Entonces, sueltas la resistencia, sueltas el pie del freno. Entonces, cuando la sueltas, se vive esa energía, y cuando se vive, empiezas a ver que, pues como decíamos en la otra lectura, el dragón no es tan malo. O sea, ya está sintiendo, ya vi todo, y se siente exactamente como dice Vero. La misma sensación ahorita es la misma que mi abuelito sintió, la misma que tu tío, los mismos celos que sintieron, los mismos celos que sintió el tío, son todos los mismos. O sea, los celos se viven igual, no son cuantificables, no son, ay, pues mis celos son más menos que los tuyos. No, simplemente es la misma vibración de celos. Entonces la estoy sintiendo ahorita. La mismo celo que siento con mi relación de pareja, por decir algo, es la misma que sentí cuando ella era niña y le dio mi mamá a mi hermano algo antes que a mí. O sea, aunque esto es el Señor y este será mi hermano, pero todos no serán celos. O sea, la misma vibración de celos. O sea, eso es más que nada, como explicaba aquí Vero, esa energía sigue siendo la misma. Se colapsó aquí en el presente, pero es la misma vibración, ¿no? Entonces, hay que soltar, sí. La memoria y eso, normalmente la memoria, pues, ¿qué más da? Si recuerdo los detalles, si esto, si lo otro, si fue mi abuelo, mi primo, mi vecino, ¿qué importa? Ya ahí ya es la mente queriendo manosear la cosa. Lo que importa es soltar tu resistencia a vivirlo. Por eso hay algo que a veces se confunde, ¿no? Es este tiempo de espiritualidad New Age, que se habla de liberar la emoción, ¿no? Liberar la emoción. Y entonces pareciera ser que liberar la emoción es abrirle la jaula y que se vaya lo más lejos posible, ¿no? En realidad liberar la emoción, soltar el control de la emoción es justamente lo que dice Bella, soltar la resistencia, liberar la emoción, permitirle fluir a través del cuerpo, porque también a nivel energético, frecuencial, todo lo que está en sombra y la emoción que está en sombra no es la emoción que no es más que la emoción que estamos resistiendo sentir, pero no por mala voluntad, sino porque fue tan doloroso que nos da miedo sentir tanto dolor, tanto temor de vuelta. Por eso las emociones quedan en sombra. Eso es, a nivel de frecuencia, está generando una frecuencia, una velocidad de vibración en nosotros. Todo lo que está en sombra, el universo generosamente nos lo muestra desde afuera para que lo veamos y finalmente lo sintamos, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque es un lindo marco de referencia de qué es lo que aún me queda para ver. Entonces, si yo tengo un miedo, yo hablo para seguir la línea, ¿no? En mi caso, un miedo muy, muy, muy enquistado, muy, muy, muy enquistado, y que aún le fui quitando capas, pero aún queda, ¿no? Aún queda una capa muy, muy, muy profunda. Yo voy a necesitar que el universo, o sea, la vida, la realidad, me traiga una situación que haga que yo sienta ese miedo. En general, son situaciones que jamás elegiríamos, porque son justamente las que nos hacen sentir miedo, ¿no? Pero es la única manera que la vida tiene de hacer que esa emoción vuelva a sentirse para finalmente, al no ser resistida, por temor a ser sentida, sea liberada y nosotros podamos despegarnos de esa historia que se viene replicando a través del clan, porque si no, vamos a vivir la misma vida que el papá, que el abuelito, que el bisabuelito, justamente porque aún todo eso está en sombra, entonces se replica en la realidad. Sí. Ahora, yo aquí diría, por ejemplo, o sea, bueno, si yo estuviera fuera del podcast y nos escuchara, yo me preguntaría esto como, bueno, ¿y por qué la vida nos está queriendo hacer esa mala jugada de que a fuerza yo viva ese miedo, ¿no? Por decir, o esos celos, o ese miedo a morir y todo, pues es lógico, todos lo sentimos. Pero yo aquí les digo que esto es lo que yo veía en las plantas, o yo tenía esta experiencia, que es una incoherencia. O sea, eso que surge, ese temor, no es más que nace de nuestra incoherencia. ¿Qué es la incoherencia? Es
no conocer nuestra verdadera esencia. Todo lo que está fuera de lo que realmente somos es incoherente. Por ejemplo, decir, tengo miedo a morir. Claro, yo de niña tenía pavor a morir, ¿no? Esa era la idea. No significa que ahorita estoy lista, llévenme, voy a morir. No, pero ya hay una mayor conciencia ¿de qué? De que mi esencia, esa luz, esa energía, esa conciencia, nunca muere. Entonces, al yo saber que yo soy eso, más no esta bella, que está este cuerpo y que soy mujer y que todo, o sea, que yo soy algo mucho más, ya me uno a la coherencia que yo soy. Entonces, desde ahí, ese miedo es incoherente. Porque es bueno, sí, obviamente, tal vez mi cuerpo tiene miedo un día al término, al final, a fallecer. Pero la esencia misma es que yo nunca voy a fallecer, nunca voy a morir, desde mi esencia espíritu. Entonces, cuando tú empiezas a alinearte más, a conocerte más cuál es tu verdad, tu esencia, todo lo demás empieza a disipar. Va bajando esa intensidad de ese temor. Ahora ya más bien te da alegría decir, ¿qué será mi nueva cosa? ¿Cómo me voy a manifestar para lo que venga? ¿Y cómo es? Yo te invito a que recuerdes cuando sueñas. O sea, cuando tú te acuestas, no dices, ya me voy a morir. Dices, me voy a dormir y voy a despertar y despierto aquí. Es más, mañana me tengo que parar temprano. Bueno, ¿no? hay unos que sí parece que se mueren, cuando se duermen. Sí. O sea, uno dice, ¿sabes qué? Sí, mañana me voy a parar temprano, voy a preparar mi ropa, no sé qué. O sea, planeas. Pero la realidad es que sí, te vas de esta realidad, de esta línea de tiempo, y te vas a otra. ¿No te das cuenta que tienes una, entre comillas, muerte de este personaje aquí? Y te estás yendo a otra, y vives otra, y luego de ahí vives otra, y luego vives otra, y así estás saltando de líneas de tiempo. No nos damos cuenta, no somos conscientes. Aún los seres humanos no somos conscientes de que todo el tiempo estamos muriendo porque estamos saltando de líneas de tiempo milésimas de segundo. Estamos salte y salte y salte y salte y salte. No hay una constante. Entonces, en esta perspectiva, te diría, ¿para qué se vive ello? Para que seas consciente de quién realmente eres. No es porque el creador o algo está ensañándose contigo para que vivas ese temor y ya que lo vives vas a aprenderlo y entonces dirás, ahora sí, listo, un 10, ganaste y pasaste la lección de este aprendizaje. No, en realidad es una experiencia. Es una mera experiencia. Justo ahí, ahorita me llegó una canción de los Daniels con Natalia Lafourcade y viene una estrofa que sería muy bonita como autocantártela a ti mismo. Dice, quisiera saber qué sería ser tú. Saber lo que ves cuando me miras. Si pudiera actuar viendo desde ti y cambiar la expresión que expulsas. Quisiera saber si eres tú. Saber si te das cuenta. ¿Existo todavía? No sé, como es como de mí para mí, ¿no? O sea, quisiera saber qué sería ser tú. Esa parte es como que ahorita que justo estamos hablando de cosas pasadas, de como toda esa historia, ese background enfocado ahora, ¿no? Como que no sé. Es que yo aquí voy a aportar eso, de esa canción, de eso que tú estás diciendo, es muy interesante, porque cuando volteamos a ver a veces, lo digo por mi propia experiencia, Ajá. Volteamos a ver a nuestros papás y luego ya volteamos a ver a nuestros abuelos. Y me doy cuenta que eso que nos pica, que nos molesta, ay, es que esta persona nada más no aprende, o nada más no ve, o nada más no... Lo que te choca, te checa. ¿No? Eso que choca que está ahí. ¿Por qué? Porque yo realmente lo experimento y lo siento. Y cuando más le voy abriendo, entre más le voy abriendo, me doy cuenta que eso que yo hice, ahora en ese viaje que hice a México, me va dando cuenta que en experiencias que platicaba con mi mamá, yo viví esto y a mí me daba miedo aquello, ¿no? Y cuando voy, casi que me está narrando mi historia. O sea, es una experiencia de me está narrando Miedo. Cosas que yo, ahora que soy mamá, también viví y repliqué sin ni siquiera darme cuenta sin saber que ellas las había vivido, ¿no? Pues qué cíclico, Y cuando ya voy, voy recuerdo y platico con mis tías y me cuentan sobre mi abuela. Y es como, oye, yo nunca hablé con mi abuelita más que, hola abuelita,
¿Quiere una cobijita, abuelita? Sí, Hola. abuelita, no, abuelita, ¿no? Sí, O sea, mija. cosas muy sencillas, pero que me doy cuenta que también se replicaron. Ahora, ¿puedo decir, se replicaron? ¿Me las repliqué porque nací ahí? No. En realidad, está él listo para verlo. Y mi clan me trae la llave, me trae las pistas para que yo vea qué es lo que yo vine a transformar, a integrar, a procesar. ¿Para procesar para qué? Para recordar la verdadera esencia de lo que somos. Porque mi clan me muestra que tal vez se les olvidó, no lo trabajaron, no lo vieron. Ok, pero ahora tú estás aquí. O te vas a ir allá a señalar a la mamá, a la abuelita y a todos que por qué no Sí, hicieron su también lo trabajo. puedes hacer. La verdad es que lo puedes hacer. Sí, O sea, no puedes tienes por qué tú enfrentarlo y hacer el cambio, ¿no? Listo, puedes hacerlo, puedes dejarlo pasar, perfecto, pero aquí está la vuelta, es lo que te digo, si te volviste a concluir la experiencia en color verde, estás invitado a que la próxima sigas en el verde. O sea, es una decisión consciente. Lo veo ya, o sea, ya, o me sigo encarnando en este tipo de clanes, batallando con la misma historia. Es una decisión, es perfectamente aceptable. El espíritu dice, no, ok, desencárnate, listo. Vamos, la siguiente, no importa, tenemos toda la eternidad para esto. O sea, tampoco vamos a ser los ultra guerreros acá, los super ultra, de que no, yo pasaré a todas mis generaciones. O sea, hay algunos que sí nos gusta eso y somos así como, órale, dale, de una vez. Pero hay otros que dicen, no, está bien, me doy la vuelta, esta que sea como de descanso, ¿no? De reclamos, Sí. de lo que me hicieron el clan. El otro día leí no sé, esos memes que circulan, que era un monito con un teléfono que llamaba al universo y arriba decía, yo llamando al universo diciéndole que tengo varios primos que también pueden ayudar a sanar el clan. Tengo varios primos que pueden ayudar a sanar el clan. El mono llamado al universo y está muy bien, ninguna elección, o sea, ahí es reconocer que todo es perfecto tal como es. Si elijo hacerlo en esta vida está bien, y si elijo hacerlo dentro de 3 vidas o no hacerlo nunca también está bien. Porque va a haber un alma que encarne también, un alma de, no sé, mi hijo, mi sobrino o quién sabe dónde, que va a encarnar eso que yo no traje y que va a ser perfecto para esa alma también. Siempre ¿no? se necesitan NPC, ¿no? No personal characters, siempre se necesitan. Y si no hay, no se llena la historia. Pero bueno. No, te voy a decir que hay un momento, o sea, a mí me pasa ya como mamá, que ya cuando empiezas a ver que ese puntito rojo, ¿no? Que traía la abuela o el abuelo y que lo traía el bisabuelo y así, y que yo a veces digo, bueno, lo dejo pasar. O sea, la verdad, ¿no? Es como lo dejo pasar, no importa. De repente empiezo a ver que ya empieza ese puntito rojo en mi hija, ¿no? O en mi hijo. Y ya cuando lo empiezo a ver digo, ay, no. ¿Cómo que está pasando esto? ¿Cómo que está pasando esto? Y ahí me empiezo a interesar. El universo me vuelve a invitar a interesarme en el proyecto. Y digo, ay, no, es que cómo. Y ahí sí me quiero meter a las circunstancias. Pero bueno. Bueno, circunstancias, hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias, Bella. Gracias. Cuídense Gracias. mucho. Bonita Un semana. abrazo para todos. Bye. Bye, Chao. bye. Si quieres una canalización, guía o acompañamiento personalizado, contáctanos a solosiente369@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast fue traído a ustedes gracias a Sanssouci Producciones. Nos escuchamos la siguiente semana. Excelente día. Bye.